Hace miles de años, el hombre pensó en dejar huellas de su paso por el mundo. Y lo hizo de una forma muy particular. Decidió erigir grandes monumentos que surgieron de la propia naturaleza. Grandes piedras que conformaron paisajes que han ido tallando la tierra y llenando de misterio muchos rincones del planeta. Miles de años contemplan a su paso la obsesión del hombre por dejar una huella que aún hoy no hemos logrado desentrañar del todo. Esas formas pétreas siempre se han resistido a encajar en cualquiera de las teorías que han ido dibujándose sobre ellas a lo largo de los años, para finalmente permanecer como testigos mudos. Un fenómeno inexplicable que forma parte de la leyenda. La tradición europea ha dotado de un cierto halo de misterio a todo lo relacionado con estas enormes construcciones. Incluso se señalaba a una raza de gigantes como autores. Una especie sobrehumana capaz de levantar los grandes hitos que han resistido hasta nuestro tiempo. Habríamos de pensar que muchas zonas de la actual Europa estuvieron habitadas por estos enormes seres. Sin embargo, dejando el mito a un lado, lo cierto es que todo comenzó hace 7000 años. Allá por el quinto milenio antes de Cristo, tuvo su origen lo que conocemos como el fenómeno megalítico, la cultura de las grandes piedras. A finales del periodo neolítico, el hombre aún era un nómada. Vivía de la caza y la recolección, pero poco a poco fue encontrando su sitio. Comenzó a asentarse en determinadas zonas en las que fue desarrollando nuevas habilidades, algunas relacionadas con la producción, como la agricultura o el pastoreo, y otras con la necesidad de construir un espacio donde vivir, lo que influyó en que aquellos hombres fueran adquiriendo nuevas técnicas constructivas. Vivían en cabañas o cuevas, había algo más, algo diferente, enigmático. Nuevas edificaciones tomaron forma a base de la utilización de grandes bloques de piedra. Aquellas ingentes estructuras no parecían cumplir ninguna finalidad en la vida, sino en el más allá. Se trata de las primeras manifestaciones arquitectónicas de carácter funerario o ritual realizadas con grandes piedras. Menhires, dólmenes y otras representaciones se extendieron como un rosario a lo largo de vastos territorios, como si se tratara de una misma cultura, una tradición común capaz de conectar una comunidad a otra distinta y todas ellas a la propia tierra. Con todo, aún hoy nos planteamos por qué hombres tan distantes geográficamente construyeron hitos tan similares coincidiendo en el tiempo. Este y otros misterios continúan sin resolverse. Es el enigma de los megalitos. Los megalitos, las grandes piedras, han presenciado el paso de comunidades de hombres que han habitado en diversos lugares del viejo continente. Los primeros aparecieron en la Bretaña francesa hacia el 5000 a.C., zona que se convertirá en un auténtico foco de expansión hacia las islas británicas, Portugal y España. Luego, desde la propia península ibérica y Francia, el megalitismo dará el salto hasta diversos enclaves del Mediterráneo como Córcega, Cerdeña o la península italiana. El fenómeno se instaló poco a poco en el interior del continente hasta alcanzar su momento de máximo esplendor en el segundo milenio antes de Cristo, cuando prácticamente ocupaba todo el territorio europeo y la cultura de las piedras se daba la mano con la Edad del Bronce. Habitualmente el término megalítico se ha relacionado con la práctica de enterramientos colectivos y de inhumación en tumbas, cuya estructura estaba conformada por piedras. Lo cierto es que estas construcciones siempre han ejercido un poder de fascinación sobre varias generaciones, algunas de las cuales han seguido planteándose las mismas preguntas. ¿Qué llevó a aquellos hombres a construir tales hitos?
¿Acaso era aquella una sociedad tan organizada como para tratar de establecer un vínculo indeleble con el terreno? Es probable que los menhires respondan a esta hipótesis. Aquellos hombres comenzaron a sentir la necesidad de marcar su territorio, bien con el objetivo de preservar la tierra en la que enterraban a sus muertos, bien en su afán de señalar sus propiedades y mostrar su poder frente a otras comunidades. Los menhires son mucho más simples que otros monumentos megalíticos, al menos a simple vista. Reciben el apelativo bretón, que designa en este caso a un monolito de gran tamaño clavado verticalmente sobre el terreno. Se han encontrado menhires solitarios de impresionantes dimensiones en la costa atlántica, sobre todo en Bretaña, Francia, donde alguno llegó incluso a alcanzar los 20 metros de altura. También los encontramos en grupos, seguramente respondiendo a otra finalidad, e incluso aparecen alineamientos de menhires como el de Carnac, en la Bretaña francesa, donde se extienden grandes avenidas conformadas por hileras de piedras. Distinto es el conjunto de piedras que delimita una superficie, el cromlech. Los más afamados son los de Avebury o el mítico Stonehenge, en la explanada de Salisbury, ambos situados al sur de Inglaterra. Pero fueron los dólmenes las primeras construcciones de tipo funerario. Al igual que ocurre con el menhir, el término dolmen procede del bretón y significa mesa de piedra, ya que la base de su construcción consistía en fijar piedras verticalmente, los llamados ortostatos, y rematarlas con una gran losa horizontal. Aquellas grandes mesas fueron utilizadas como enterramientos colectivos y lugares de culto. Los dólmenes solían contar en su interior con una o varias cámaras y sus dimensiones podían variar. Sin embargo, no todos los dólmenes tenían la misma estructura. Se han encontrado dólmenes de cámara simple que presentan un habitáculo con diversos tipos de planta, así como un corredor de acceso. En nuestro viaje por el sur peninsular nos encontramos con los llamados sepulcros de corredor, que interponen un pasillo flanqueado por grandes ortostatos, a menudo también adintelado desde la entrada y que nos conduce al interior. Algunos de ellos son espectaculares por el tamaño de las piedras utilizadas. En otros monumentos megalíticos, en los sepulcros, que conocemos como de galería, no se llega a diferenciar el corredor de la cámara funeraria, ya que prácticamente consiste en un pasillo cuyas paredes, colocadas en paralelo, nos conducen hasta el final, donde se encuentra la cámara funeraria, que tiene la misma anchura que el pasillo. Es lo que podemos encontrar si nos adentramos en el dolmen de Soto, en Trigueros, Huelva, de características similares al que se considera el sepulcro de mayores dimensiones de toda la cultura megalítica, el dolmen de Menga, en Antequera.